El típico acuerdo que no tienes ni idea, y como yo llevo la parte tal y tú pones lo de los vinos, 50-50. Error, ¿no? Ya esto supongo que lo habréis hablado en otras ocasiones, pero eso es un error de libro, de manual. Y cuando vino a este local y vio esto, dijo: yo no quiero montar lugar del vino, yo quiero montar esto. Y le dije que no se podía, y me dice: bueno, pues yo voy a ser el primer franquiciado de Vino Premier. Y le dije: bueno, pues eso no lo decides tú. Y al final pues acabó siendo el primer franquiciado de Vino Premier. Abrimos en Zaragoza la primera franquicia de Vino Premier. Nosotros antes hablábamos de que hacía falta un año de espalda para aguantar tal. Ahora decimos que con 6 meses es suficiente. Pero bueno, calculamos que pues eso, unos 120.000, 150.000 puedes montar una tienda sin tener que ir muy apretado, o sea, para hacerlo bien. Muy bien, pues Carlos Andonegui, muchas gracias por venirte a hablar con nosotros, con Primeros. Gracias a vosotros. Un placer tenerte aquí. Sí. ¿Te parece si empezamos porque nos cuentes un pelín? Tú eres un emprendedor en serie, que se dice, ¿no? Bueno, sí, emprendedor, ¿no? Al final los que somos emprendedores tenemos ese puntito, ese gusanillo que dicen que sí me ha hecho pues empezar a montar proyectos, y desde que estaba terminando la carrera hasta ahora pues he ido encadenando uno tras otro, y de momento puedo decir que todavía no he trabajado para nadie, solo para mí, que ya es algo, ¿no? Poco. Sí, a veces echo de menos, ¿no? Igual hubiera aprendido algo trabajando para otros y no me hubiera tropezado con tantas piedras, pero bueno, ahora ya me he tropezado con todas las que había y ya parece que la cosa va más suave. Cuéntanos un poquillo los inicios. La idea es hablar, centrarnos en Vino Premier, pero entiendo que no arrancó por ahí, ¿no? No, empecé con una empresa que se llamaba Andotel, que nos dedicábamos a vender telefonía móvil. Empecé en el año 2003 y monté una tienda online en el año 2003. Ya me suena hasta raro, ¿no?, decirlo, han pasado 22 años de aquello, fijaros. Claro, en aquel momento pues todo lo que era Internet era muy diferente a lo que es hoy en día, y montar un e-commerce en el año 2003 pues no es como ahora, ¿no?, que ahora lo puedes montar casi en una tarde, ¿no? Aquello era más complicado, y luego sobre todo pues no había clientes, ¿no? No había gente que estuviera dispuesto a poner una tarjeta de crédito en una cosa que poco confiable, ¿no?, vamos a decir. Y entonces, bueno, lo que pasa es que tampoco había la competencia que hay hoy en día. Entonces, pues bueno, los que estábamos ahí o estuvimos en ese momento, pues tuvimos, yo creo, una oportunidad grande de aprovechar ese crecimiento que hubo, que fue muy rápido. Y sobre todo, pues bueno, yo recuerdo, ¿no?, cosas que ahora pues, igual suenan raras, ¿no?, pero que Google te dijera que no había más clics para gastar más dinero en publicidad. O sea, agotar y decir: es que ya no puedes gastar más porque no hay. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, sí. Entonces, cogíamos todo, y lo cogíamos todo a un precio muy bajo, porque no había competencia. Entonces, bueno, pues había muchos clics que pagamos 1 céntimo. Entonces, claro, la multiplicación era fuerte y ganamos mucho dinero. En el arranque monté con mi hermano, que éramos pues 2 chavales, ¿no?, de 24 y 22 años, desde casa de mis padres en Segovia, con un ordenador. O sea, yo monté la empresa, le pedí a mi padre 3.000 euros, estando en la carrera, para hacer todos estos trámites de montar una SL, ir al notario y demás. Y bueno, pues con ese capital social compré 2 portátiles y empezamos. La primera página la desarrollé yo, que no soy desarrollador, o sea, pero me leí un libro en el verano, y en septiembre llegué de las vacaciones y dije: esto no es tan complicado, y monté la primera página, que claro, era un desastre, era una cosa pues fea, llena de GIFs animados y de cosas así de cómprame y tal y cual. Pero bueno, al final bueno, empezó a funcionar, y sobre todo empezamos a recibir propuestas de compra de clientes extranjeros de otros países. Teléfonos móviles, cuando nadie tenía. Yo fui de los primeros en tener un teléfono móvil de mis amigos, que recuerdo que me decían que para qué llevaba eso si el único que me llamaba era mi padre, me había autoimpuesto un control parental, ¿no?, me decían. Y ellos no querían tener un móvil porque así no les podían localizar su familia, ¿no? Y entonces hoy en día salimos del móvil, sin el móvil de casa, y no llegamos ni al ascensor, ¿no? O sea, te das la vuelta porque ya lo has echado en falta, ¿no? Entonces eran momentos pues muy diferentes. Y claro, cuando nadie tenía móvil pasó a que todo el mundo quería tener móvil. Entonces fue como pillé ese momento, ¿no? Eso es, estuve en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y bueno, pues el primer año de la empresa, pues desde un segundo sin ascensor y recepcionando lo que comprábamos ahí y sacándolo desde ahí también, facturamos 300.000 euros.
En el segundo año facturamos 4 millones de euros y vendimos 52.000 teléfonos. Ya me echaron de casa mis padres, evidentemente, porque claro, pasaban por allí Las cajas estaban no, todos los lados, el pasillo, la cocina, uno de los baños, las camas, todo. O sea, y llegué a proponer en una reunión de vecinos poner una polea para bajar y subir cosas por el hueco de la escalera. O sea que, y fue, o sea, no coló. Y entonces, claro, no quería gastarme dinero, o sea, yo todo, claro, vivía en casa de mis padres, entonces era todo a mesa puesta, ¿no? Me llamaba mi madre a comer, yo iba pum pum y comía. Y luego trabajaba, pues no sé, cuando mis amigos estaban, claro, con 20 y pocos años, por ahí todos los días de fiesta y saliendo y tal, yo trabajaba unas 14 o 15 horas al día porque tenía clientes desde pues, Hong Kong, cogía Singapur, Emiratos Árabes, Europa. Y claro, y luego Estados Unidos y pues Uruguay, Panamá, o sea, teníamos clientes en varios países, ¿no? Entonces éramos dos. Entonces yo me levantaba muy pronto para hablar con los de Asia, empalmaba con los de Europa y acababa por las noches hablando de mi hermano, que era mi socio, que en aquel momento, pues ahora ya me ayuda mucho, pero en aquel momento me decía, ¿y tú cuándo duermes? ¿No? Y no lo entendía. Y dice, pero yo te digo teclear, dice, y estoy ahí, dice, este no duerme y tal. Y claro, yo dormía 4 horas y seguía, ¿no? Porque veía que aquello funcionaba y que no dabas abasto y fue una cosa muy rápida, ¿no? Luego ahí, pues estamos en un país... Para vender en aquel entonces en Internet, ¿era Google Ads? ¿Era SEO? Era las dos cosas y Messenger. Una cosa se llama Messenger, que es el WhatsApp es que me siento muy viejo hablando de esto. Pero bueno, los que sois un poco más mayores sabréis lo que es el Messenger, pero yo vendía por Messenger. Mi nick era los productos que yo tenía y entonces dispongo de esto y tal, y entonces la gente pues me escribía por ahí y me contactaba, ¿no? Entonces, bueno, fue una época bonita, tal, hasta que, bueno, pues estamos en España, ¿no? Y no sé si lo puedo contar o no, pero bueno, pues de repente aparece la agencia tributaria, ¿no? Los amigos de todos, y empiezan a preguntar o a decir que, bueno, que qué estamos haciendo, ¿no? 2 chavales desde Segovia vendiendo tecnología, 20 y pocos años, sin empleados, sin oficinas, sin nada, y con esas cifras, y sobre todo porque les pedíamos devoluciones de IVA, ¿vale? ¿Por qué? Porque comprábamos en España, pagábamos el IVA a los proveedores, exportábamos exento de IVA y no salía a devolver. Entonces, claro, en Hacienda, lo de Hacienda, liquidar impuestos no lo entienden, ellos entienden lo de recaudar. Entonces, pues cuando empiezas a pedirles dinero, pues de repente saltan las alarmas, nos abren una inspección y nos paralizan las devoluciones de IVA. Y ahí se convirtió una cosa complicada. O sea, 4 millones de facturación, te pedías 800.000 euros. Claro, pues eso era mucho dinero y entonces paran y bueno, pues nos dejan, ¿no? Pues, bloqueados financieramente porque seguimos operando, pero claro, de tener mucho dinero, o sea, de irme de casa de mis padres, comprarme una casa, tal, todo me iba muy bien, de repente pues empiezas a no recibir las devoluciones de IVA, empieza la caja a bajar y como negocio seguías generando mucho, pero claro, si no te devuelven en aquel momento un 16, luego pasó un 18, hasta el 21, entonces claro, ese porcentaje pues nos hacía mucho daño, ¿no? A lo que es el global del negocio y claro, pues vas perdiendo liquidez hasta que llega un momento que no puedes más, que tienes que parar y bueno, pues llegué a pedir un préstamo que mi padre avaló con su casa porque no me daban más dinero, porque claro, al principio cuando todo te va bien, todo el mundo quiere, ¿no? Y los bancos de, oye, ven, tal, no sé qué, y me trataban fenomenal, ¿no? Y de repente pues empiezas a tener problemas y llega un momento que el impuesto de sociedades, cuando tú presentas todo eso, te sale a pagar una barbaridad. Y yo digo, pero es que yo no tengo este beneficio si tú no me devuelves el IVA, con lo cual no es real. Y me dijeron, bueno, tú verás, esto lo presentas tú, nosotros te estamos inspeccionando el IVA, sociedades es otro impuesto, esto no tiene que ver, pero como no lo presentes bien, lo vamos a considerar fraude y entonces tenemos un problema. Entonces tenías que seguir presentándolo y claro, cuando salía la liquidación del impuesto, pues no sé, 200.000 a pagar. Y hostia, que no tengo liquidez. Vas al banco, pides, hipotequé la casa de mis padres y bueno, pues frases del palo de mi padre diciéndome vamos a acabar todos debajo del puente por tu culpa y cosas así muy motivadoras que bueno, pues te mete mucha tensión, ¿no? Y claro, pues yo al final era un chaval que bueno, pues me había ido bien y yo viajaba mucho por el mundo y tal. Y mi padre, pues, siempre me decía, ¿no? Vete más tranquilo, porque esto tal... A veces me preguntaba si lo que estaba haciendo era legal, porque no lo entendía. Me decía, no entiendo que un tío desde Emiratos Árabes o desde Hong Kong
te compre y te pague cantidades grandes porque eran tiendas y eran empresas, hacíamos B2B, y dice, y si tú coges ese dinero y desapareces, ¿cómo te encuentra este? ¿No? Y yo, bueno, eso sí sería ilegal. Entonces yo estoy haciendo las cosas bien y no hay problema, y bueno. Tardaron 4 años en liberarme esa inspección y en pagarme todo. Me dieron la razón y me pagaron, pero yo antes de esos 4 años tuve que parar el proyecto porque no pude seguir, a nivel financiero me bloqueé. Y ahí fue cuando aparece un amigo mío de la infancia y me dice, oye, pues ahora que tienes tiempo, se dedicaba al mundo del vino, y me dice, ¿por qué no montamos una tienda online de vinos y vemos qué pasa, ¿no? Y dice, yo tengo el producto, tú tienes el conocimiento, la venta y tal, entonces montamos Vino Premier como un proyecto pues, online, nacimos como 100% online, y con sus vinos o sus productos que tenía él en una distribuidora tradicional de toda la vida, con sus repartidores, sus comerciales en la calle y tal, y nosotros montamos pues una parte que era online y lo llevaba a mi equipo, todo lo que es la tienda, y cuando entraban pedidos lo pasábamos a la nave y lo preparaban los empleados de mi socio con el producto que tenían ahí, y nos lo facturaba él a la empresa conjunta, y de ahí tal. Y ahí nace Vino Premier en el año 2008. Y a partir de ahí, pues bueno, pues el proyecto fue creciendo hasta el punto, bueno, pues de ya alquilarle una parte de la nave a mi socio, alquilarle una parte de las oficinas y empezar a crecer, y ahí, bueno, pues nace un poco todo. ¿Todo eso en Segovia? Eso en Segovia. ¿Cómo fue el acuerdo con tu socio? ¿Mitad mitad? Bueno, pues sí, el típico acuerdo que no tienes ni idea. Y como yo llevo la parte tal y tú pones lo de los vinos, 50-50. Fue así. Y error, ¿no? Ya esto supongo que lo habréis hablado en otras ocasiones, pero eso es un error de libro, de manual. Y luego en el año 2012 entró el primer inversor, que fue un amigo, bueno, socio mío de otros negocios, que bueno, nos conocíamos de que habíamos invertido en otro negocio, en una tienda de videojuegos. Y hablando pues de que el proyecto de los vinos iba y que estábamos buscando inversión, pues me dice, oye, pues a mí me interesa. Y le dije, bueno, pues vamos a... O sea, tuvimos un momento incluso de pensar en cerrar Vino Premier, porque había que hacerlo crecer, bueno, parecía que la cosa funcionaba, pero claro, teníamos que meterle dinero, capital para contratar más gente y crecer. Y mi socio en ese momento pues desgraciadamente falleció su padre, tuvo que coger el control de la empresa familiar y ya no podía dedicarle el tiempo, y entonces pues me dijo que no podía, que no le venía bien. Y entonces pues me entra este socio que bueno, nos hizo una propuesta de, bueno, ¿cuánto queréis y qué porcentaje me dais? Y entonces pues yo me reuní con Dani y fue... pues, ¿qué hacemos? Y dice, pues no sé, pues ¿cuánto le pedimos y cuánto le damos? Dice, pues... Somos 3 socios, 33%. ¿Y cuánto le pedimos? Pues 100.000. Y le pedimos 100.000, nos puso 100.000 y le vendimos el 33% por 100.000 euros. ¿Qué facturabais en aquel entonces? Yo creo que no facturábamos mucho, debíamos estar como en torno pues, a los 100.000 o 120.000 euros. No era muy grande todavía, empezaba a tener movimiento, pero no era muy grande. Lo que pasa que bueno, ahí sí nos hizo firmar, porque él se dedicaba a eso profesionalmente, nos hizo firmar un acuerdo así de gordo, que lo leímos, la mitad de las cosas no las entendíamos, buscándolas en internet para ver qué eran, y que sí, el tragalón, los acuerdos de tal y no sé qué, y claro, había algunas cosas que decíamos, esto es un poco abusivo, ¿no? Y decíamos, ya, pero es que si no lo firmamos no nos pone el dinero, entonces, ¿qué mano da, no? Pues venga, lo firmamos y ya está, ¿no? Y fue así nuestra primera negociación con un inversor. Y luego a partir de ahí ya pues aprendimos un poco de todo eso, porque luego pues Dani 2 años después decidió salir de la empresa, mi socio inicial, el socio fundador, porque tenía que ya centrarse 100% en la empresa familiar, y ahí es cuando te vas, dices que quieres salir, que vas a salir al mercado a vender tu participación, y había una cláusula que en caso de salida de uno de los socios fundadores, él tenía prioridad, o la empresa tenía prioridad de comprarlo al precio en el que él había entrado en el 2012. Y por el camino habíamos hecho unas inversiones fuertes, ¿no? En esos 2 últimos años. Entonces, claro, fue una cosa como un poco de, bueno, pero esto es lo que hay, si quieres, pues entonces se le pagó el porcentaje. Lo compramos desde la empresa. Okay. Entonces, ¿te quedas tú operando la empresa? Eso es. El socio inversor se queda co-inversor. Eso es. Pero ayudaba mucho. La verdad es que Miguel, que es el socio que ahora lleva Vino Premier México, tiene la parte financiera, o sea, él se dedica a la banca de inversión y a M&A de petróleo y gas,
y entonces pues me ayudó mucho a ordenar la empresa, a manejar la parte financiera, que la verdad es que yo estaba muy centrado en la parte digital, Dani en la parte de los vinos, y cuando entró Miguel nos ordenó ya mucho eso. Entonces, bueno, pues él cuando nos quedamos los dos se involucró mucho en el proyecto y fue lo que realmente pues nos hizo crecer. Y luego al año siguiente pues entró un socio nuevo, que es un empresario alicantino muy importante, que tiene un grupo bodeguero, y hicimos una presentación en el foro de inversores de IS, y nos salieron 14 interesados en invertir en el proyecto, y elegimos a esta persona porque bueno, pues venía del sector o tenía inversiones en el sector del vino, en bodegas, y bueno, pues desde ahí hasta ahora somos los 3 socios. En ese momento el proyecto para buscar inversores es, ¿esto es un e-commerce y va a crecer un montón? ¿O ya tenéis idea del...? Abrimos ya la primera tienda. La primera tienda se abrió con la entrada de Miguel en el 2012. Abrimos una tienda física porque al final creemos que el vino es un producto pues, que se presta a esto, ¿no? A compartir, a la experiencia, a degustar y tal. Entonces pues siempre hemos involucrado mucho. Y hoy en día el proyecto está muy centrado en online, evidentemente sigue siendo el motor del proyecto, pero todo lo que son experiencias, actividades alrededor del mundo del vino y tal, con los locales, pues tenemos salas como esta, pues varias, y luego varios locales, y entonces pues vamos haciendo muchas actividades. Cuéntanos qué es Vino Premier hoy en día, cuáles son las múltiples patas que... Bueno, pues tenemos la parte de online, la venta online, que pues ahora ya este año cumplimos 17 años con el proyecto, y como digo sigue siendo el motor del negocio. Y luego tenemos parte física, tiendas físicas, con un modelo de franquicia, tiendas propias más tienda de franquicia, y ahora mismo pues tenemos 6 locales aquí en España y otros 6 en México, también propios. Ahora estamos en México 50-50 y aquí un poquito menos, ya empieza a crecer más la franquicia. Estamos a punto de abrir una nueva en la calle Goya, aquí cerquita. Y bueno, sí, también franquicia. ¿Qué mix tenéis ahora mismo de ingresos e-commerce versus...? El e-commerce sigue siendo todavía un poco más importante, pero empieza ya, a medida que vas abriendo más tiendas, pues empieza a igualarse un poco. Y luego, es que a mí no me gusta diferenciarlo, no solemos sacarlo así. Evidentemente tenemos que sacar los números, ¿no? Para ver cómo inviertes, dónde inviertes y tal, pero se venden muchas entradas para catas o actividades online que se realizan offline, ¿no? O sea, mezclamos mucho. Entonces, claro, es un poco injusto en algunas partes porque, claro, el equipo de la tienda, cuando tú miras los resultados, hay meses que dices, coño, ¿qué ha pasado este mes? Y me dice, Carlos, hemos estado sin parar. ¿Por qué? Porque, dice, hemos metido igual 900 personas en catas durante este mes en el local. Esos vienen con el ticket pagado de la web. Aquí no me dejan dinero, pero los hemos atendido nosotros. Entonces, claro, que la web se lleve, ¿no?, la facturación y yo aquí y tal. Pero claro, ahí les decimos, te hemos traído desde la web, ¿no? Que yo estoy en los dos lados, ¿no? Porque al final somos el mismo equipo, lo que digo yo, ¿no? Se te trae desde la web 900 personas en un mes, a los clientes, véndeles otras cosas, que se queden a cenar, ¿no?, a comer o lo que sea. Entonces, bueno, pues yo creo que una cosa complementa a la otra, ¿eh? Luego tenemos también 2 clubes de suscripción, un club de suscripción de vinos sorpresa que llamamos Box Premier. Tenemos un club de vinos que se llama Valdeorite, que es un telemarketing que hemos comprado hace 2 años, se llama Bodegas Valdeorite, y ahora tenemos un equipo de telemarketing llamando, ¿no? Que si me lo dicen hace unos años, yo que me considero una persona digital, en volver, ¿no? Me parece un poco volver para atrás, pero funciona bien, y vendemos vino por teléfono a gente un poco más mayor, que prefiere que les llamen, que les ofrezcan con un catálogo más reducido. Y luego pues también hacemos muchas acciones de marketing con bodegas, ¿vale? O sea, lo que ahora se llama retail media, ¿vale? Que nosotros pues vendemos espacios en la web, vendemos espacios en las tiendas para las marcas, bueno, pues como aportación pues por poner a nuestro equipo a trabajar sobre su producto. Y eso nos funciona muy bien. ¿Cómo fue el proceso de apertura de múltiples tiendas y el debate, entiendo que hubo en su momento, de franquicia o no franquicia? el abrir tiendas físicas, cuando te planteas
vienes del mundo digital y te planteas abrir una tienda física, es algo raro, ¿no? Dices, lo normal es, estábamos comentando antes, hacerlo al revés, ¿no? Empezar con tu tienda normal, tu tienda tradicional y luego montar en online. Ahora ya esto ha cambiado, pero en aquel momento cuando nosotros lo hicimos éramos los raros, ¿no? Éramos lo que lo habíamos hecho al revés. Dices, estos vienen del online, ¿por qué habrán tiendas físicas? Cuando se supone que todo va a ir al online, yo cuando oigo lo del retail está muerto, creo que estamos muy lejos de que esté muerto, de hecho los números así lo demuestran. Y bueno, pues montamos tienda de vinos y ¿qué pasa? Pues que nos faltaba la parte de la experiencia, de la degustación, y la gente nos pedía, oye, y quiero probar esto y tal. Entonces dimos el salto a montar bares de vinos, con tienda de vinos y con cocina. Y eso pues es complicado porque es meterte en hostelería cuando no teníamos ni idea de hostelería, crecer en equipo por personal con perfiles, pues camareros, cocineros, tal. ¿Cocináis? Sí, ahora menos, pero cuando arrancamos nos liamos hasta arriba, sí. Entonces ahí fue cuando Dani decidió salirse del proyecto porque dijo, mira, me tengo que centrar en esto ya no es una tienda online, estáis girando hacia otro lado que yo no lo veo y tal. Y bueno, pues él decidió ir por un lado, nosotros por otro, y creímos en eso, ¿no? Y lo de las franquicias, pues nace porque empiezas a abrir tiendas y desgraciadamente el tema de personal es una de las cosas más complicadas, no sé el resto, pero para mí como empresario es lo que peor llevo. Y hace años un amigo mío me dijo, empezarás a vivir bien cuando contrates a una persona de recursos humanos. Todavía no creo que no hemos llegado a eso, al volumen, porque estamos en varios sitios y tal, pero todo lo que es problemas de personal o gestionar gente es muy complicado y sobre todo pues perfiles de camareros, tal, hay muchísima rotación, con lo cual pues bueno, se complica, ¿no? Y empiezas a tener un problema de eso, ¿no? De capacidad de quiero abrir más sitios porque esto me funciona, me va muy bien, pero no llego, porque no llego a supervisar, no llego a controlar, la gente hace lo que quiere y yo teníamos un local en Coruña, me iba a Coruña y cada vez que iba pues volvía cabreado, claro, porque si les avisas te lo dejan colocadito que se nota que dices, sabían que venía y me lo han dejado así, pero esto no estaba así ayer seguro. Y si ibas sin avisar, pues llegabas, te encontrabas allí, pues eso, cosas como que tenías 2 personas contratadas por la mañana y se habían compinchado y solo iba uno. Una semana iba uno y otra semana iba otro. Entonces tenía una semana de vacaciones pagada cada uno, entonces ese tipo de cosas que no llegas a controlar, ¿no? Y entonces pues empezamos a plantearnos que era muy difícil seguir creciendo con el modelo de tiendas propias. Empieza a llegar gente a preguntarnos que por qué no franquiciamos, que querían abrir una franquicia de Vino Premier y les decíamos que no franquiciábamos. Y cuando te lo dicen 10 veces, pues como emprendedor o empresario empiezas a decir, coño, igual me estoy perdiendo algo, igual este es el camino. Empezamos a investigar, preguntamos, claro, te das cuenta de que es otro negocio en sí mismo y que tampoco lo conocíamos y no queríamos pasar por lo mismo que habíamos pasado cuando nos metimos en hostelería, ¿no? Que fue un golpe duro. Entonces, pues hablando con una persona que es director general de una empresa que tiene 300 franquicias en Europa, amigo de mi socio, pues nos recomendó o bien contratar personal para desarrollar ese modelo, teniéndolo como separado de lo que es la empresa actual, o bien comprar una empresa que ya lo estuviera gestionando y tuviera tiendas, ¿no? Entonces, pues valoramos en el mercado, se nos presentó una oportunidad de comprar un proyecto que ya tenían tiendas de vinos con modelo de franquicia y compramos el grupo de Cantia en el 17, creo que fue. Y entonces, pues empezamos a gestionar las 7 tiendas que tenían ellos. ¿Qué nos pasó? Pues que cuando llegamos, pues como lo habían gestionado de una forma un poco rara, pues la mayoría de los franquiciados estaban muy descontentos. Y entonces pues fuimos entrevistándonos con cada uno de los franquiciados, preguntándoles qué había fallado y qué les gustaría, ¿no? Entonces hicimos una lista, ¿no? de los fallos y dijimos, bueno, pues a partir de ahora hay que solucionar todo esto y ellos quieren esto, ¿no? Entonces pues hicimos una cosa dentro de lo que se podía y ajustamos el modelo para que, bueno, pues ellos pudieran vivir, desarrollarse, crecer y tal. Y empezamos con esa segunda marca que se llamaba Lugar del Vino, y porque a mí me daba mucho miedo ceder la marca Vino Premier a una persona y dices, van a empezar a hacer cosas raras, igual nos lo machacan, ¿no? Y entonces, pues uno de los franquiciados, el actual franquiciado de Zaragoza, vino a entrevistarse conmigo ya convencido de abrir, después de haber visto las tiendas del Lugar del Vino, y cuando vino a este local y vio esto, dijo...
yo no quiero montar Lugar del Vino, yo quiero montar esto. Y le dije que no se podía y me dice, bueno, pues yo voy a ser el primer franquiciado de Vino Premier. Y le dije, bueno, pues eso no lo decides tú, lo decido yo, que soy el jefe, entonces lo tienes complicado, ¿no? Y fue tan insistente, los maños son así, ¿no? Decir, ¿no? Sí, sí. Y al final pues acabó siendo el primer franquiciado de Vino Premier. Y lo digo porque la madre de mi hijo también es maña y lo conozco bien, ¿vale? Lo conozco de cerca. Entonces, abrimos en Zaragoza la primera franquicia de Vino Premier. Él tiene un perfil muy bueno, muy comercial, venía de trabajar de director comercial en Ámbar, en la cervecera de Zaragoza, tenía mucho conocimiento del sector también del vino, de la hostelería, de Zaragoza, era una persona conocida allí, y me pareció un perfil interesante. Hablé con mis socios y dije, oye, ¿por qué no desarrollamos la marca Vino Premier? Y dije, bueno, fuiste tú el que dijiste que no querías, ¿no? Si tú estás dispuesto, por nosotros no hay problema, y así empezamos con Vino Premier, y ahora ya hemos parado de abrir tiendas de Lugar del Vino y ya solo abrimos de Vino Premier por no estar trabajando con dos marcas, que también nos complicaba mucho a la hora de marketing, de diseño y de cosas. Pues bueno, estamos unificando todo ahora en una única marca. Ahora tenéis 12 en total entre España y... Eso es. Que son las de la marca que habéis comprado más la combinación de la vuestra. Ahora ya hemos ido transfiriendo de Lugar del Vino, queda una en Gijón, que es Lugar del Vino by Vino Premier. Colaboramos con otra, pero que le hemos dejado que vaya por libre, que está en Estrada, que nos compra cosas, pero ya yo no lo considero franquiciado ni siquiera, amigo, y que bueno, nos compra de vez en cuando, y ahora le estamos ayudando en un tema de tienda online, que hacemos también dropshipping, servimos desde nuestro almacén, y bueno, y ya estamos solo centrados en Vino Premier. ¿El esquema de franquicia les obligáis en el contrato a proveerles todo lo que es el producto o buena parte del producto? ¿Es un royalty? Tiene un canon de entrada que va destinado al montaje, decoración, mobiliario, stock inicial, software y demás. Y luego tiene una cuota fija mensual, que son 300 euros al mes, y les proveemos de todo lo que es diseño gráfico. O sea, tienen nuestro equipo de diseño, que lo tenemos en México, disponible para hacer cartelería. Les organizamos las catas que hacemos con bodega todas las semanas. O sea, vamos, una cosa, les publicamos cosas en sus redes sociales, una cosa ridícula, simplemente pues, bueno, por tener una cuota, pero creemos en el modelo de franquicia como una comunidad, crecer juntos y ser más una central de compras que nos ayude a negociar mejor. Si negociamos mejor, los que más nos vamos a beneficiar somos nosotros, que tenemos los locales y más grandes, y además tenemos la tienda online, con lo cual pues bueno, tenemos ahí esa parte que nos beneficiamos más que ellos, pero ellos se benefician también mucho, porque al final, si tú vas como una tienda sola a comprar 4 cajas aquí o 2 allí o tal, pues el precio que te van a hacer no es el mismo que cuando compramos nosotros cantidades más grandes. O sea, no hay royalty, hay una cuota de 300 euros y sí que están obligados a compraros todo el producto. El 80%. El resto pueden comprar fuera si quieren. ¿Qué cuesta montar un Vino Premier? Pues tenemos 2 modelos, uno para una tienda un poco más pequeñita, hasta 80 metros, 80-90 metros, que son pues 48.000 o 49.000 masiva, y luego un formato más grande, a partir de 100 metros, que son 65.000 masiva. Eso es el canon de... Eso es el canon de apertura. De apertura, que incluye... Más lo que luego él se gaste en reforma... Eso es, la obra civil y lo que es la reforma corre por cuenta del franquiciado. Nosotros recomendamos que no se metan en obras muy grandes, pero al final siempre hay que hacer algo, y bueno, pues eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de montar un negocio. Claro. Y luego entiendo, estoy pensando, yo mañana quiero montar un Vino Premier, ¿qué necesito? ¿300.000 euros? No, menos. Pues todo lo que es el producto lo pago a 60 días, ¿puedo llenar los...? Sí, eso es. Ya en la cuota inicial llevas 10.000 euros de producto para arrancar. O sea, que va incluido, ¿no? con lo que es la cuota de entrada en la franquicia. Depende del local, de la zona, depende de muchas cosas, ¿no? Porque al final yo siempre digo que hay que tener un colchón sí. Aunque ahora ayudamos y los arranques son mucho más rápidos que cuando empezamos nosotros. Una tienda ahora ya pues con la capacidad de comunicación, ya un poco de reconocimiento de la marca en el sector y tal, los arranques son más rápidos que cuando empezamos nosotros. Nosotros antes hablábamos de que hacía falta un año de espalda para aguantar tal. Ahora decimos que con 6 meses es suficiente, pero bueno, calculamos que pues eso, unos 120.000, 150.000 puedes montar una tienda sin tener que ir muy apretado, o sea, para hacerlo bien.
Luego te puedes gastar lo que quieras, claro, si coges un local de 500 metros y haces obra y no sé qué, y necesitas no sé cuántas personas, pues eso ya, claro, depende de lo que tú quieras montar. ¿Y ahora mismo estáis abiertos al modelo franquicia? Cualquiera puede llegar, pediros, proponeros ahí una franquicia, os dice dónde le gustaría o sí, siempre que no entre, siempre que no entre en conflicto de las áreas de exclusividad que damos al resto de franquiciados, estudiamos el perfil del candidato, ¿vale? Para nosotros es importante pues, que tenga o bien conocimientos empresariales, un perfil comercial, no tanto, o sea, tiene que ser aficionado al vino, no hace falta que sea un experto en vinos, porque eso también podemos formarle y vas aprendiendo después, pero sí que tenga perfil comercial y conocimientos de gestión empresarial para que las cosas se hagan con un poco de orden y con cabeza. ¿El franquiciado tiene que ser el gestor de la franquicia? Bueno, tenemos distintos modelos. Tenemos incluso alguno que trabaja en la propia franquicia y es un empleado más como director o gestor. Y luego tenemos empresarios que ponen personal, un encargado y van por allí y tal. En el caso de Zaragoza, Víctor, si vais a Zaragoza, pues le veréis por allí y tal, pero tiene ya su gente y va, bueno, ayuda y suma y trabaja como uno más. Pero, por ejemplo, ahora el que se va a abrir en Goya nos ha dicho que él lo que va a hacer es poner gente y estar supervisando, pero no va a estar trabajando. Es más empresario, un perfil más empresario. ¿Qué hacéis en México? En México, pues bueno... ¿Por qué México? Sí, Miguel es gallego, o sea, los tres socios somos españoles, pero por su trabajo se fue a vivir a México, creo que fue en el año 2016 o así. Y estando él allí, pues me propuso, oye, ¿por qué no abrimos una tienda de vino Premier? Que parece que aquí hay mucho interés por lo español, por el vino español y tal. Y yo, como me parecía tan lejos, y yo estaba aquí con las tiendas, y él, yo digo, bueno, pues que abra las tiendas, pues las va a tener que atender él, a mí no me va a caer mucho, ¿no? Entonces, pues me pareció buena idea. Y ahora pues se han cogido carrerilla allí, ya hay 6 y bueno, pues lo está gestionando él junto con su mujer, con Carla. Y bueno, pues es un país que a mí me encanta, siempre me han tratado fenomenal, me gusta la gente, la comida, el país. Y bueno, pues para hacer negocios es un país de oportunidades porque, bueno, todo es a lo grande, ¿no? Hay mucha gente y luego, pues bueno, pues tienes márgenes adecuados para trabajar, el personal es más económico que aquí, no hay tanta presión fiscal, o sea, bueno, es un país que... Detalles, está, sí, algunas cositas que ayudan a que los negocios vayan un poco mejor. ¿El vino allí lo lleváis desde aquí? Sí, tenemos licencia de importador de bebidas alcohólicas en México, que no es algo sencillo de conseguir, y desde hace ya pues 6 o 7 años ya tenemos esa licencia y estamos enviando pues normalmente al año 2 contenedores de 40 pies, que son pues unas 35.000, 40.000 botellas al año mandamos para México. ¿Qué porcentaje de vino español hay en Vino Premier? Aquí en España, pues te diría que el 95%. Trabajamos algo de otros países, Chile, Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos, Portugal, Italia, Francia, pero vamos, estamos muy centrados en el vino español. Y en México, igual no es el 90 y pico, pero vamos, el 80 seguro de vino español. Luego hay vino mexicano, que empieza a tener vino ya de calidad México. Y luego, pues, sí, tenemos Baja California, en México están haciendo cosas interesantes. En Querétaro también se hacen cosas ricas. Y luego pues tenemos de otros países, porque al final es un país que está más acostumbrado a beber vinos de otras zonas. Aquí en España defendemos mucho lo nuestro y es raro que venga alguien a pedirte vinos de otros países. Bueno, te viene pues un italiano a pedirte un vino italiano o un argentino a pedirte un vino argentino, pero los españoles defendemos lo nuestro, entonces estamos centrados en eso. Te pregunto una curiosidad. Yo viví un año en Miami y cuando llegué allí me acuerdo que fui un día a un supermercado y me quedé encantado porque encontré Protos. Y dije, joder, qué guay. Cuando fuiste a pagarlo te llevaste el susto, ¿no? Bueno, eso parte, pero luego no me sabía como el que yo tomaba en España. ¿Tiene algo de lógica o...? Bueno, la lógica puede ser que a saber cuánto tiempo llevaba ese Protos ahí en esa estantería y que seguramente, pues, que es lo que pasa a veces en países así, que te puedes encontrar añadas atrasadas, ¿vale? O sea que, ¿No es que se mande un vino de diferente calidad? No, en principio las bodegas no... O sea,
A ver, puede ser, ¿no?, que hayan hecho una oferta para liquidar un stock y lo haya comprado el supermercado de Estados Unidos y lo que sea, ¿no? Pero lo normal es que no. Nosotros llevamos la añada actual, lo que pasa que, bueno, pues igual hay vinos que rotan más, otros que menos, y a veces pues te encuentras cosas con añadas un poco atrasadas o tal, y luego pues bueno, igual la conservación, tampoco el clima ayuda mucho en Miami, pues seguramente mucha humedad y mucho calor, y si no está bien guardado, pues igual está, por eso lo encontraste así. De aquí a, no sé, 3-5 años, ¿cómo ves Vino Premier? Bueno, pues la idea es seguir creciendo con el modelo de franquicia, tal vez abrir algún otro país. Ahora estamos España y México. Y bueno, pues poquito a poco ir creciendo. Podría ser una expansión agresiva, ¿no? Desde tu punto de vista de Bueno, franquicia. sí, de hecho, pues estamos ahora justo hablando un poco, hemos cerrado el 24, ha sido el mejor año de la empresa, y mis socios, pues hay uno que dice que por qué no aceleramos y corremos, y luego pues ahí estamos Miguel y yo que decimos, tenemos ya muchas cosas, también pues no sé, igual yo ya no tengo la energía que tenía hace años, y tampoco me apetece meterme en líos de estar, ¿no?, corriendo, agobiado y tal, pero bueno, la idea es abrir entre 2 y 4 cada año, que no está mal, porque hay que gestionar muchas cosas, ir ampliando el equipo acorde, pero no volvernos locos como hacen algunos modelos de franquicia que abren 30, 40 en un año, que a ver, si lo puedes hacer y es tu idea de negocio, pero vamos, no, nosotros queremos hacerlo un poco más despacio. Pero se ha planteado el acelerar así a abrir a lo loco. La dificultad es encontrar buenos franquiciados, ¿no? Eso es. Y el apoyo. El apoyo, eso es, dar el apoyo y poder pues apoyar en marketing, apoyar en compras, en tal, o sea, tendremos que crecer, te tocaría pues ampliar el equipo, cambiar de almacén, o sea eso conlleva muchas cosas, ¿no? Que bueno, no he contado también que también hacemos servicios logísticos para algunas bodegas en el almacén, bueno, nos metimos en un almacén grande y hacemos servicios logísticos gestionamos tiendas online de terceros, que nos ponen mercancía en depósito en el almacén y el personal nuestro prepara. Y una de las tiendas que gestionamos es la de Ramón Bilbao, por ejemplo, que es una de las más grandes de España, o sea que todo el grupo Zamora Company, vamos, que no os digo Ramón Bilbao, pero vamos, es porque es la marca conocida, pero tienen 160 referencias y es un proyecto muy grande. ¿Qué factura a día de hoy Vino Premier? ¿Se puede preguntar? Pues estaremos entre España y México por debajo de los 4 millones. O sea, todavía no hemos llegado a lo que yo conseguí cuando tenía 20 y pico años. Lo que pasa que es distinto, ¿no? Porque aquí vendemos a cliente final, vendemos botella a botella, no somos distribuidores, no vendemos al por mayor. Yo ahí hacía operaciones que igual vendía 5.000 teléfonos o 10.000 de una tirada, una factura. O sea, a nivel de facturas, cuando yo facturaba 4 millones me cabía en una carpeta así, y aquí ahora si lo miras es montañas, ¿no? Claro, pero en realidad tú me estás contando los ingresos de vuestras tiendas más, bueno, claro, todo el producto que vendéis a terceros. Yo les vendo a las franquicias, luego cada franquicia tiene su facturación y sus cosas que vende de otros lados que no pertenecen a nosotros, entre ellos pues la comida, ¿no? Para mí no tiene sentido, no nos dedicamos a la venta de comida, entonces todo lo que es la parte de hostelería, de restauración, pues para mí no tiene sentido estar mandándole comida a Zaragoza, ¿no? Ni montar un almacén de comida, eso lo compran ellos allí, nosotros les vendemos el vino. Y a veces, pues en Zaragoza la gente defiende mucho los vinos de Aragón, ¿no? Y hay bodegas pequeñitas que nosotros no trabajamos. Siempre decimos al franquiciado que nos lo pasen si quieren introducir un producto nuevo y lo intentamos negociar en grupo, pero a veces vas a negociar con una bodega y dices, es que hago 1000 botellas. Entonces, claro, dices, solo con lo que vendo yo y venderla a la tienda de Zaragoza ya estoy bien, no puedo venderos a Madrid y a las otras tiendas. Entonces, pues les dejamos que trabajen directamente con cada una de las tiendas. ¿Nos recomiendas un par de vinos? Sí, claro. Pues mira, Me gusta Ribera. Ribera, pues tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es de los que me ha sorprendido más últimamente, que se llama Mil Crianza. Es un vino con 12 meses en barrica, tempranillo, con fruta, pero un poquito de cuerpo, estructura, como me gustan a mí, y bueno, muy rico ese. Muy bien. Pues si te parece, lo dejamos aquí y abrimos a preguntas de nuestro público. Venga, perfecto, lo que queréis.